En esta hora, Padre, deseamos escuchar tu voz a través de tu palabra. Y clamamos a ti, Padre mío, para que tú abras nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos espirituales, para que podamos escuchar lo que tu Espíritu dice a la iglesia. Todo aquello, Padre mío, que impide el fluir, Dios mío, de tu palabra, se ha quitado ahora en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre mío, Señor, que Jesús es el Rey y el Señor de este lugar. Que su Santo Espíritu, aleluya, se mueve con libertad y su palabra llega a lo más profundo del alma de cada persona en este lugar. Te pido, Padre, que todo aquel que necesite, Padre mío, descubrir tu amor, lo pueda hacer hoy a través de la revelación de la palabra de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En este día quiero continuar la parte 2 de la serie El arte de amar. Y quiero hablarle hoy bajo el tema El arte de amar a los padres. La pastora Raquel está haciendo una serie los viernes, y este viernes pasado comenzó a hablar de cómo podemos amar a nuestros hijos. Pero hoy quiero enfocarme en cómo podemos amar a nuestros padres. Yo creo que por décadas la iglesia ha hecho una buena labor, en su mayoría enseñándonos cómo podemos nosotros educar a nuestros hijos en el temor de Dios, pero creo que no hemos hecho tan buena labor en cómo debemos nosotros honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Y creo que la razón es porque cuando pensamos en honrar a los padres, estamos pensando en que eso es una función de los niños y de los jóvenes. Pero la realidad es que aunque no todos somos padres o madres, todos tenemos un padre o una madre, o lo tuvimos en un momento de nuestra vida. Por eso es importante, ya sea que usted sea joven, adulto o anciano, que usted escuche lo que Dios está por enseñarle hoy, para que podamos realmente descubrir el arte de amar a los padres. El valor que Dios le da a este tema es un valor muy importante. Y es tan importante que la Biblia declara que es el primer mandamiento con promesa. En el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Viene adherido a una promesa hermosa que Dios va a alargar los días sobre la faz de la tierra. Y usted dirá, qué bueno es eso, pero déjeme decirle, no es tan bueno cuando tus días son largos y las cosas no te van bien. Entonces mira qué interesante, primero Dios le da la promesa y le dice al pueblo de Israel y a ti y a mí que cuando nosotros honramos y amamos a nuestros padres se nos va a alargar los días sobre la faz de la tierra. Pero según Dios va revelándose al pueblo de Israel, vuelve el profeta de Dios a hablar, en este caso Moisés de parte de Dios. Y en en Deuteronomio 5:16, él añade algo adicional a la promesa. Él dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Ahora escucha lo que dice. Y para que te vaya bien sobre la faz de la tierra en el lugar donde Jehová te lleva. No solamente días prolongados, pero días bendecidos. ¿Cuántos quieren días bendecidos? Entonces, si queremos días bendecidos y días largos, tenemos que cumplir lo que la palabra de Dios nos dice, de honrar a nuestros padres, de amar a nuestros padres en todo momento. De hecho, el apóstol Pablo resume este principio en la carta de Efesios, en el capítulo 6, versículo 2, él dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y cuando dice que es el primer mandamiento con promesa, no significa que no haya otros mandamientos con promesa. Hay muchísimos mandamientos que tienen promesas adheridas a ellos. Pero la primera vez que Dios se revela a su pueblo, le da 10 mandamientos. Y de esos 10, uno de ellos específicamente tiene una promesa adherida. Y es este. Así que esto es algo que tenemos que estar atentos, porque Dios está por darle larga vida a alguien. Dios está por bendecir a alguien, pero déjeme decirle, contrario a lo que aprendimos la semana pasada en la parte 1, que el amor de Dios es incondicional, la larga vida
Y la vida bendecida de parte de Dios no es incondicional. La condición está adherida específicamente a que amemos y honremos a nuestros padres. Así que esto no es una promesa incondicional, por el contrario, es una promesa condicionada a nuestra obediencia. Entonces quiero hacerte una pregunta: ¿te gusta vivir o te gustaría vivir muchos años? 3 personas. A todos creo que nos gusta vivir muchos años. ¿Y a cuánto les gusta que esos años sean años bendecidos? Amén. Entonces tenemos que actuar de acuerdo al principio del amor. Dijimos al principio que es el arte de amar a los padres. Cuando hablamos de arte decimos que es algo que desarrollamos y perfeccionamos. Por eso hemos definido esta serie como el arte de amar. No es una cosa que haces un día. De hecho, mañana usted puede amar más a sus padres, honrar más a sus padres, porque aprendió algo nuevo hoy. Así que si ese es usted, yo quiero que usted tome su libreta o su tableta, su iPhone o su Samsung y note lo que Dios le está diciendo en este día. Ahora, ¿por qué es que Dios nos da este mandamiento? ¿Cuál es la razón principal? Hay 3 puntos que quiero decirles rapidito. Primero, porque los padres somos imperfectos. Usted no honra o ama a su padre porque su padre es perfecto. De hecho, todos somos imperfectos. Pero usted no va a honrar a esa persona porque la persona es perfecta. Usted la va a honrar por la posición que Dios le ha dado de autoridad y de respeto sobre usted. Por eso es importante que sepamos, hermanos, que nosotros somos llamados a amar a nuestros padres y a honrarlos. El hecho de que tu padre sea imperfecto no te da la excusa para no honrarlo a él o a ella. También porque tú no estarías vivo sin ellos. Dirás, that makes sense. Eso como que es sentido común. Pero es cierto. Dios te dio vida, pero ¿sabe a través de quién te dio vida? A través de tu padre y a través de tu madre. También porque Dios escogió el DNA de tu papá y el DNA de tu mamá para formarte a ti. Tomó de los cromosomas de papá y de los cromosomas de mamá y hizo una persona única. No hay una copia tuya, tus huellas digitales son únicas. Dios te creó y parte de tu creación, de tu uniqueness, de lo que es único en ti, tiene que ver con los genes de tu padre. Te guste o no te guste, eso es parte del plan de Dios escogido para ti. Y por eso debes también honrar a tu padre y a tu madre. Yo no sé por qué fue que Dios escogió darme un padre, o mejor dicho, una madre, que sus genes iban a provocar que yo quedara calvo. Por eso es parte de los genes y doy gracias a Dios porque eso no es lo más importante. Porque hay calvos que son elegantes. Hay otros que tienen cabello, mejor lo dejo ahí. Ahora, ¿qué es importante? En el Salmo 139, versículo 13 y versículo 16 dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos los días estaban diseñados, aunque no existía todavía ni uno solo de ellos. Entonces, cuando Dios te creó con ese DNA específico que te hace único, también vino adherido con un plan que Dios ha diseñado para tu vida. Y déjeme decirle, esa es una de las razones por la cual el aborto está totalmente contrario a la Biblia. Por lo cual Dios condena ese acto. ¿Por qué? Porque interfiere de manera clara con la perfecta voluntad de Dios y se interpone a un plan que Dios ha creado desde antes de la fundación del mundo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando lidiamos con ese asunto. Dije al principio que no todos somos padres, ni tampoco somos madres, pero todos tenemos padres y tenemos madre. Por eso quiero tratar de contestar a esta pregunta: ¿cómo podemos honrar a nuestros padres en todas las etapas de nuestra vida? Porque esto no se trata de honrar a papá o a mamá simplemente cuando la persona es un adolescente o un niño. Honrar a papá y a mamá no termina cuando tú te vas de tu casa o cuando te casas. Honrar a tu padre y a tu madre, amar a tu padre y a tu madre es una cuestión de toda la vida hasta que den el último suspiro sobre la faz de la tierra. Y en cada etapa de nuestra vida hay una forma peculiar, la cual la Biblia nos enseña de cómo podemos nosotros realmente amar a nuestros padres.
Así que voy a dividir el resto del mensaje en dos partes. La primera parte es cómo los niños y los jóvenes pueden honrar o amar a sus padres. I want you to pay close attention, youth who are here. Today I'm going to speak to you right now about those things that you must do in order to really love your parents and honor them. Lo primero que podemos hacer y debemos hacer, si queremos como joven amar y honrar a nuestro padre y nuestra madre, es que tenemos que obedecerlos. Observe cómo lo pone el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 1. Él dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo, porque Dios los ha puesto en autoridad sobre ustedes. En otras palabras, honra a tu padre y a tu madre, porque Dios le ha dado una posición de autoridad sobre ti. El viernes la pastora hablaba sobre algo importante que es lo que forma el carácter de las personas. Y la pastora hablaba que a veces no podíamos nosotros darle lo mejor a nuestros hijos porque todavía no le hemos enseñado que ellos realmente respeten las autoridades. Parte del carácter que Dios quiere forjar a nuestros hijos y en nosotros tiene que ver estrictamente con nosotros respetar toda autoridad. Algo que todos vamos a tener que aprender es a respetar las autoridades. Hay muchos adultos que no pueden mantener un trabajo. La pastora comentaba sobre eso el viernes. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a estar sujetados a autoridad. Primero fue que nunca realmente los hijos aprendieron a sujetarse a sus padres. Y cuando llegan al trabajo no pueden desempeñarse porque todavía no han aprendido la importancia de amar a las autoridades y respetarlas. Usted no tiene que estar de acuerdo con todo lo que la autoridad hace, su padre, su madre o su jefe en su trabajo. Pero usted tiene que honrar la posición de autoridad sobre cual Dios la ha puesto. Y estoy trabajando en una serie para hablar sobre este tema aquí en la iglesia porque es algo importante. Dios ha establecido varias autoridades. La autoridad en el hogar, la autoridad en la iglesia y la autoridad en el gobierno. Y cada una de ellas tenemos que nosotros honrarla. Y qué triste que a veces honramos las autoridades de los gobiernos, pero no respetamos las autoridades en la iglesia. Y tristemente a veces algunos que no honran ni aman las autoridades que Dios ha puesto en el hogar. Por eso es importante que estemos atentos, hermanos, que nosotros tenemos que amar y obedecer a nuestros padres a través del acto de la obediencia. Ahora, la segunda forma en que los jóvenes pueden honrar y amar a sus padres es respetándolos. Una cosa es obedecerlo y lo segundo es respetándolos. Levítico 19:3 dice: cada uno de ustedes tenga un gran respeto por su madre y su padre, yo el Señor. O sea, Dios firmó diciendo: I'm telling you, you better respect your mother and your father. Cada uno tengan un gran respeto, no un poquito, un gran respeto sobre su madre y sobre su padre. Ahora, cuando hablamos de respetar a los padres, no significa que no vemos ni conocemos sus flaquezas o debilidades. De hecho, padre, habrá un testigo que pueda decir hoy en día, eso es todo lo que mi hijo ve, debilidades o flaquezas. ¿No le parece como que hay una etapa que los hijos todo lo que ven son debilidades y flaquezas, se quejan de sus padres? Y usted dirá, pero pastor, yo no tuve opción de escoger a mis padres. Well, let me tell you something, your parents didn't have an option to choose you neither. They're stuck with you. ¿Cierto? Pero aún así tenemos que honrar a nuestros padres, amarlos. Y cuando hablamos nosotros de respetar a alguien, estamos hablando, hermano, de reconocer que tienen flaquezas e imperfecciones y aceptarlos como son. Perdonarlos cuando nos han ofendido. Usted dirá, pastor, pero perdonarlo yo sí, porque algún día tú vas a necesitar ser perdonado también. Porque si todavía no has tenido el privilegio de amar o de ser padre, déjame decirte, si Dios te da vida y te da el privilegio de ser padre o de ser madre, también tú vas a necesitar que tus hijos de vez en cuando te perdonen. Porque remember, we are not flawless, we have flaws. Tenemos debilidades, flaquezas. Y por eso necesitamos, hermano, cumplir con este mandamiento para honrarlos a pesar de sus debilidades, a pesar de sus flaquezas. Ahora, algo que me toca a mí muchísimo es que cuando miramos las culturas,
Usted se da cuenta que en el occidente, aquí en los Estados Unidos, la parte del occidente, lamentablemente hay una gran dificultad en lidiar con el asunto del temor, o mejor, del honrar y del amar a los padres. En otras culturas, en el oriente, es algo que es fuerte. Mientras más viejo o más anciano se pone la persona, más respeto y más honor le dan. Más sabiduría tratan de extraer las personas de ellos. Lamentablemente hoy en día en esta cultura, cuando se vuelven las personas ancianas o maduran, ya no le dan trabajo, ya no se sientan a escuchar de ellos, ya no le buscan la sabiduría, el consejo, y le damos más importancia a los hijos que a los padres. Y después vemos la consecuencia deprimente que hay sobre la sociedad, porque hemos exaltado a los hijos para protegerlos, pero le hemos robado el derecho a los padres de ser honrados y amados. But we have to turn the tide. Tenemos que cambiar la ola hacia el otro lado para que realmente esta nación y tu familia pueda realmente ser una nación bendecida. Eso es parte de lo que Dios nos está llamando a hacer. Ahora, lo tercero que tenemos que hacer, además de obedecer, respetar, también tenemos que escuchar a los padres. O sea, ya lo que se le dificulta sobre todo a los jóvenes es escuchar a los padres. Porque llega una cierta edad natural donde ellos piensan que se lo saben todo. Pero no pasa mucho tiempo que descubren que no se lo saben todo. La realidad es que todos hemos pasado por ahí. Yo recuerdo la ocasión cuando yo pensaba que me lo sabía todo y le dije a mi mamá algo, le contesté para atrás y mi mamá con mucho amor sacó la mano y me hizo... Me di cuenta que ese día no lo sabía todo. Y tuve que pedirle perdón a mi madre. Yo no estoy diciendo que usted tiene que dar una cachetada a su hijo, pero a mí me vino bien. Porque aprendí a honrar a mi madre, a respetarle, a darme cuenta que Dios le había dado sabiduría y madurez a través de los años. Y que Dios le había puesto como una tutora para cuidarme, administrarme y ayudarme a crecer como hijo de Dios. Para alcanzar la grandeza que Dios había creado desde la fundación del mundo para mí. Aleluya. Y tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre. O sea, escucha el consejo del padre, mas el burlador no recibe o escucha sus reprensiones. Es bueno alabar a los hijos, motivarlos. Es necesario, no solamente bueno, necesario para su autoestima. Pero también es necesario reprenderlos cuando están haciendo algo que es incorrecto. Así que hijo, escúchame, estamos hablando de cómo honrar a papá y a mamá. Cuando papá y mamá te reprendan, te exhorten, dile: gracias papá, tienes razón, gracias mamá, tienes razón, discúlpame, te prometo que voy a tratar de hacer mejor. Esa es la actitud, no es rebeldía, no es don't slam the door of your room when you go in there. Stop and say, hey, you're right, I'm sorry. I still have a way to learn, but I appreciate the time you're taking to guide me. Eso es amar y honrar a los padres. Cuando crecemos, hermanos, nos hacemos independientes y no tenemos obligación realmente de escuchar a los padres o de someternos a los padres, pero siempre tenemos que honrarlos. Y cuando digo escucharlo es que no es que tú tienes que sentarte como un nene chiquito para que te regañen, no. Pero es prestar un oído, hermano, para escuchar la sabiduría que Dios le ha dado a ellos para impartirlas contigo. Y yo entiendo, usted dirá: pastor, pero es que usted no conoce a mi padre o a mi madre. Ellos realmente no son el mejor ejemplo a seguir. Pero déjame decirte algo, aún así tienes que respetarlo. Aún así tienes que honrarlo. Aún así tienes que escuchar sus consejos. Porque déjame decirte, hay un dicho popular que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y aunque eso no está en la Biblia, el principio lo que quiere enseñar es que a través de los años uno adquiere sabiduría. Y muchos de tus padres y de nuestros padres y madres han cometido errores graves. Y por eso a veces te aconsejan, porque ellos caminaron en el dolor de la mala decisión que ellos tomaron. Así que cuando tus padres te digan algo, aunque ellos lo estén viviendo, las cosas como son, escucha, porque aún en momentos como eso pueden estar correctos. Yo escuché a alguien decir algo interesante que me gustó, que creo que es una aplicación excelente. Aún el reloj que no trabaja está correcto 2 veces al día. Isn't that great? Así ocurre también con nosotros. Lo mismo pasa contigo y conmigo.
Puede haber momentos donde tú lo estés caminando de la mejor manera, pero hijo o hija, escucha. Dios le ha dado unas experiencias a tus padres. Y aunque a veces ellos han caminado por caminos espinosos que no son correctos, ellos quieren evitarte el dolor. Así que aprende a obedecer, a escuchar las palabras que ellos quieren realmente darte. Ahora déjame detenerme por un momento porque yo entiendo. I know what you're thinking. You don't know my father, you don't know my mother, you don't know what he did to me. You don't know how much he hurt me. Pastor, tú no conoces a mi papá y mi mamá, pero no sabes lo que me hizo, cómo me deshonró. Y hay algunos hijos que han sido lastimados emocionalmente por los padres, porque han sido abusados físicamente o psicológicamente y algunos aún sexualmente, por las personas que estaban supuestos a protegerlos. Y si eso es cierto, yo entiendo, Dios no está diciendo que tú tienes que negar lo que pasó, tampoco te exige que tú tienes que reprimir lo que pasó, tampoco te está diciendo que ignores la realidad de lo que viviste, pero sí te está diciendo que tienes que enfrentarlo con sabiduría. Porque independiente, no importa cuán perverso, cuán malo, cuán desobediente, rebelde o injusto hayan sido tus padres, por la posición que tienen, aún así tú tienes que honrarlo. Eso es lo que la Biblia enseña. Y si tú no puedes lidiar con el sentimiento de pedir perdón, tú debes comenzar de decirle, papá o mamá, yo necesito lidiar algo, yo quiero amarte y honrarte como la Biblia me enseña, pero hay un sentimiento de dolor en mi corazón que tengo que sacarlo para que podamos empezar de cero. Y abre tu corazón con él o con ella. Y si eso no funciona, por lo menos busca un consejero cristiano con el cual te puedas sentar y tú puedas desahogar tu corazón y buscar guianza de cómo lidiar con ese sentimiento. No permita que la amargura domine tu corazón, porque Dios te está llamando, hermano, a que nosotros realmente honremos a nuestros padres. Déjame decirte, cuando crezcas, si eres joven y vas a ser padre o madre, aun cuando tus errores vas a querer que tus hijos te honren, que tus hijos te amen. Practícalo desde ahora y vas a ver cómo vas a recibir bendiciones enormes en tu vida. ¿Por qué fue que Dios puso padres en nuestro camino y madres? ¿Por qué tenemos que amarlos? ¿Por qué tenemos que desarrollar el arte de amar a nuestros padres? En el libro de Proverbios capítulo 6 versículo 20, Salomón dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón y cuélgatelos al cuello. Está hablando de la enseñanza de un padre. No solamente, escucha una cosa, es enseñanza bíblica, también es enseñanza de la vida, consejos de la vida, cómo manejar tu vida, cómo manejar tus emociones, cómo manejar tu negocio, cómo ser una persona trabajadora. Observa la realidad de lo que tu padre ha luchado por ti y tu madre y practica esas cosas buenas que ellos hicieron. Eso es parte de la enseñanza que Dios tiene con ellos. Ahora, escucha lo que dice el versículo 22. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, te vigilarán. Vigilarán tus sueños, o sea, te protegerán. Cuando despiertes, hablarán contigo. En otras palabras, te aconsejarán. Dios nos dio a los padres con el propósito de guiarnos, protegernos y aconsejarnos. Si tú pudieras guiar tu propia vida, no necesitabas un padre o una madre. Joven, entiende eso. Tú necesitas la guianza, el cuidado, el consejo de un padre y una madre. Por eso existen las etapas de la vida, la niñez, la adolescencia, la juventud y luego la edad adulta. Y tus padres y tu madre te están moldeando. De hecho, la palabra dice que somos como una flecha en la mano de un arquero. Pero hay flechas, ¿sabes?, que son torcidas. Y si la tira, en vez de dar en el blanco, dar en otro lugar. Y el padre tiene que tomar con delicadeza esa flecha y lijarla y sacarle aquellos nudos que impiden que sea lanzada al lugar para el cual Dios la creó. Y a veces, joven, eso duele. But it's good for you. Say, Father, take away everything I need that is actually holding me back from going right on the goal. Quita todo lo que me está estorbando, que no me deja llegar a la meta. Eso significa obedecer, amar a los padres. No puedes amar a tu padre si no estás dispuesto a escucharlo, si no estás dispuesto a respetarlo y mucho menos a obedecerlo. Ahora, padres, quiero hablar contigo, porque tú también tienes padre o madre, si todavía viven,
Y si no, tienen la capacidad de poder aconsejar a otros que van a ser padres y madres. Así que quiero que estés muy atento también. Si ya eres un adulto, ¿de qué manera podemos nosotros amar a nuestros padres y a nuestras madres? Número 1, apreciándolos. En Proverbios 23:22 dice: oye, o sea, escucha a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. En otras palabras, apréciala cuando ya haya envejecido. Dale el valor necesario por su posición, por su sabiduría, por sus años, por su madurez. No importa cuán mayores seamos nosotros o cuán independientes seamos nosotros, tenemos la responsabilidad de amar a nuestros padres, y el amor se demuestra a través de la apreciación. Y pastor, ¿qué puedo apreciar? Bueno, pues aprecia sus esfuerzos y sus sacrificios. Yo no sé usted, pero yo me pongo a pensar cómo hubiese sido mi vida si no tuviera hijos. Creo que me hubiese comprado el carro convertible que yo quería. Creo que estuviese tomando unas vacaciones por lo menos de un mes todos los años a otros países que todavía no he ido. ¿Sabe por qué yo digo eso? Yo digo eso porque está estimado que el costo de criar o educar un hijo hasta la edad de 18 años son cerca de $250,000. I would have had $500,000 in my pocket. Yesenia and Gio, I hope you appreciate this. Esa es la realidad. Yo recuerdo que mi padre decidió tener una familia grande. Somos 8 hermanos. Pretty good size, right? Pero eso significó que mi papá tuvo que trabajar 3 trabajos para poder sostenernos a nosotros. Fueron grandes sacrificios, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, para sustentarnos y darnos lo que nosotros necesitábamos. Y yo a menudo decía: papi, gracias. Ya mi papá está en el cielo, pero decía: papi, mientras estaba en vida, decía: papi, gracias por todos los sacrificios y los esfuerzos que hiciste. Gracias, porque yo sé que fue bien sacrificado el poder darnos tanto que nosotros necesitábamos. El que tiene adolescentes sabe cuánto come un adolescente. Yo no sé usted, pero Giovanni es terrible. A veces compramos un paquete de pan y cuando miramos ha ido 3/4 partes, porque de una sentada se hizo 4 sándwiches. Ahora, ¿te imaginas 6 de Giovanni en mi casa? Aquí éramos 6 varones. Eran como 3 rollos de pan que nos comíamos de una sentada. Había que trabajar mucho para esos sacrificios. Ahora, cuando hablamos de apreciar esfuerzo y sacrificio, estamos hablando de mantenernos en comunicación también. Si usted aprecia y quiere amar a su padre y su madre, comuníquese con él y con ella. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó el teléfono o fue a visitar a su papá y a su mamá? Y yo entiendo que no todos podemos ir a visitar a nuestros padres, estoy entendido en eso, pero todos podemos llamar a papá, todos podemos escribir una carta. La forma más hermosa de poder apreciar a tu padre y a tu madre es dedicándole tiempo. Tienes que dedicarle, si tú realmente quieres honrar, amar a tu padre y a tu madre, dedícale tiempo. Pasa un mes, 2, 3, 4 y no lo llamas. No, that's not appreciating them. ¿Te imaginas si tu papá y tu mamá cuando te criaba decidía: sabes qué, me voy a tomar un breakcito, un mesecito, que se las arregle como pueda? ¿Dónde estaríamos tú y yo? Es tiempo de devolverle las muchas horas de desvelo, las muchas horas de sacrificio a nuestros padres, comunicándonos con ellos, apreciándolos y sacando el tiempo para poder amarlos y cuidarlos. Mi mamá está hecha, porque somos 8 hijos y la llamamos a veces 2 y 3 veces por semana. Yo creo que mi mamá dice: por favor, ya no me llamen más. Pero es un buen problema que tener. Por aquel que tiene solamente un hijo, una hija o 2 y pasan meses y no lo llaman, la soledad es terrible. Porque recuerda, ya su mente no está tan ocupada como estaba antes trabajando. Ahora tiene mucho más tiempo libre y a menudo piensa en cómo te amó y cómo te cuidó, pero no escucha la voz tuya para decir: gracias papá, gracias mamá. Saca el tiempo para honrarlo. La otra manera que podemos nosotros como adultos amar a nuestros padres es alegrándolos. En Proverbios 23:25 dice: haz pues
que tu padre y tu madre se sientan felices, o sea, alegres y orgullosos. ¿Cómo vamos nosotros a hacer que nuestros padres sean felices, sean alegres o sean personas que se sientan honrados, orgullosos de llamarnos hijos? Yo creo en mi corazón que la manera que podemos hacerlo es superándonos. Yo recuerdo que mi papá en una ocasión me dijo: hijo, quiero que aprendas algo. Aprende a usar tu mente y no tus manos. En otras palabras, mi papá decía: es mucho más fácil que tú uses tu mente y te eduques para cuando vayas a trabajar tengas mejores ingresos, que no vayas y no te eduques y tengas que sufrir y trabajar al doble como yo trabajé. Por muchos años mi padre nos llevó a trabajar en una granja, una finca. Y como dijo Salomón, el fin del discurso trabajado es este: estudia, prepárate para que no tengas que trabajar tanto. Mi papá nos quería hacer entender de manera práctica la importancia de superarnos, pero recuerdo, hermano, que parte del proceso, en una ocasión, en la ciudad que vivíamos nosotros, en los pueblos en Puerto Rico, escogían familias como ejemplo para reconocerlos en la comunidad. Y qué honra para mi padre y para mi madre cuando reciben una llamada de un pueblo lejano diciéndole: sabe, su familia ha sido nominada para ser la familia ejemplar del año. Y recuerdo que nos llevaron los 8 hijos, y papá y mamá, a un hotel en Guánica, en las playas de Guánica hermosa, y allí nos dejaron por una semana con todos los gastos pagos. Eso era grande porque nosotros no teníamos cómo sufragar esos gastos. Ahora, mi punto es este: había que ver el rostro de mi padre y de mi madre, la alegría que había en sus rostros de saber que fueron reconocidos porque sus 8 hijos tenían todas A en la escuela, porque sus 8 hijos nunca habían sido acusados de cortar clase. Hello. Parte de la honra es superarnos. La palabra dice que Dios te ha creado para ser cabeza y no cola. Y cuando tú crees esa verdad y te preparas y trabajas fuerte para hacer lo mejor y dar lo mejor de ti, entonces tú traes honra a tus padres. Una de las alegrías más grandes de mi corazón era traer a mi papá acá a los Estados Unidos para que viera la obra hermosa que Dios estaba haciendo en este lugar. Y les confieso que he llorado lágrimas porque mi papá nunca logró ver este lugar. Aunque Dios me ha dado paz con respecto a eso y mi mamá lo está viendo, sí me hubiese dado mucha alegría. ¿Por qué? Porque no para que viera lo que yo alcancé, porque esto no es mío, esto es de Dios. Es para que viera lo que Él alcanzó. Porque cuando tú le trabajas al Señor y cuando tú inviertes tu tiempo para criar tus hijos, para educarlos, ellos reciben honra. No hay nada más hermoso que cuando hacemos las cosas y nos superamos, damos lo mejor de nosotros para que nuestros padres puedan alegrarse, para que nuestros padres puedan sonreír. Así que Giovanni, deja el senioritis al lado. Me decía: papá, que tengo senioritis y este mes no quiero estudiar nada. I'm just relaxing. Y yo dije: no, fiel, trabajando fuerte hasta el último día. ¿Por qué? Para que me honre, pues. Eso es parte de lo que Dios está haciendo. Tenemos que ser responsables, tenemos que superarnos, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Siendo responsables, eso trae alegría a los padres. Tercero, como adultos, si queremos amar a nuestro padre o a nuestra madre, tenemos la responsabilidad bíblica de proveerles. No solamente estamos para llamarles, también tenemos la responsabilidad de proveerles. Cuando Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, Pablo le da una directriz bien clara con respecto a este tema. Y Pablo le dice en 1 Timoteo 5, versículo 2, trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. No es solamente ahora a tu mamá o a tu papá, a toda persona mayor debes honrarla por su posición, por su edad, por quien es. Dice: y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. Atiende a toda viuda que no tenga a nadie a quien acudir, a nadie quien la cuide. Iglesia, escúcheme, usted y yo tenemos una responsabilidad como iglesia de cuidar por las viudas de esta iglesia. Ya sea que haya una o que llegue una, tú y yo como iglesia tenemos responsabilidad. Y eso es una orden bíblica que tenemos que nosotros de cuidar no solamente de los huérfanos, pero también de las viudas. Ahora déjeme decirle,
esto va mucho más allá de la iglesia. Lo que yo veo a menudo es, pastor, esta familia tiene una necesidad, la iglesia podrá ayudarle. Y yo, ¿quiénes son? Oh, es mi papá, es mi mamá. Y mi primera pregunta, ¿y tú qué has hecho por ayudarle? Porque déjeme decir, no es la responsabilidad primaria de la iglesia ayudar a tu papá y a tu mamá, es tuya. Es tu responsabilidad. De hecho, mira lo que Pablo dice en el versículo 2 y 3 de 1 Timoteo, versículos 4 y 8, perdón, de 1 Timoteo capítulo 5. Pero si ella, hablando de la viuda, si ella tiene hijos o nietos, así que si tu abuela todavía vive, también es tu responsabilidad. Si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. You heard that? We have the responsibility to do that. ¿Por qué? Porque esto, dice el apóstol Pablo, esto agrada a Dios. Esto es justo, esto agrada a Dios. Versículo 8 dice, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de su propia familia ha negado la fe y es peor que los que no creen. O sea que cuando fallamos en proveer, negamos la fe cristiana. Cuando tú y yo como cristianos ignoramos la necesidad de nuestro padre y nuestra madre, estamos negando la fe cristiana. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia y como hijos de honrar a nuestros padres y a nuestra madre cuando ellos no tienen cómo sostenerse. Yo les conté a ustedes la historia de mi abuelo, que todavía vive, cumple 90 años el mes que viene. Y mi abuelo pagó su seguro social por muchos años. Y el contable a quien le pagó le robó todo el dinero. Y cuando mi abuelo fue a recuperar su seguro social no tenía nada. ¿Qué hizo sus 6 hijos? Tranquilo, papá, we'll take care of you. Y cada uno le da una mensualidad, le pagan la limpieza de la casa, le hacen las compras, le pagan el teléfono y cuidan de él. Mis abuelos viven debt free. No deben nada, felices, sin trabajar, santo. Hijos, ¿escucharon? Estoy sembrando ahí la semilla, a ver qué hace el Señor. Y estoy orando por esposas y esposos que tengan ese corazón. Erika, santo. I love you, Eric. Ahora, en otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo, ellos te cuidaron, te proveyeron en su tiempo, ahora es tu turno. Eso es parte de amar y de honrar a nuestros padres. Y yo entiendo que tenemos nuestra familia, nuestra responsabilidad, es fantástico, hay que tener un balance obviamente, tú tienes que cuidar de los tuyos, esa es tu primera responsabilidad, pero sin ignorar la otra responsabilidad que tienes, que son tus padres también. Yo espero que no le esté pisando el callo a nadie aquí, pero quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que le mostraste el amor a tu padre o a tu madre? ¿Cuándo fue la última vez que ofreciste pagarle algo a tu padre o a tu madre? Aunque no lo necesiten, el acto de ofrecerlo, el acto de mostrar el amor es suficiente para honrarlos. ¿Sabe que mi mamá no necesita nada? Mi mamá tiene un seguro social y vive tranquila porque no tiene deuda ninguna, le sobra el cheque completo más que la comidita y las cositas que se pagan. Nosotros hijos, ¿sabe qué hicimos, mamá? Queremos arreglar la casa. Y hemos invertido $1,000 haciendo los baños nuevos, arreglando el hogar para honrarla a ella, aunque no lo necesita. Porque eso es lo que mi padre hubiese querido ver a través de sus hijos. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad de hacer exactamente lo mismo, honrarles en todo momento. Con esto voy a terminar, porque no se trata de hablar mucho, sino de practicar lo que Dios nos enseña. ¿Cuál es el punto de acción? Y con eso termino. Hemos dicho que cada domingo vamos a terminar con un punto de acción. Si queremos realmente llevar esto a la práctica, recuerde que dijimos al principio que esta promesa de vivir una larga vida, que esta promesa de nosotros, hermanos, no solamente vivir una larga vida, pero disfrutarla, tiene que ver con la aplicación y no es incondicional, está condicionada específicamente a que amemos a nuestros padres y les honremos a través de los principios que les hemos enseñado. Hay una palabra que quiero dejar con ustedes: paro. Si hay que hacer un paro, un alto, y acordarnos de esto. Esta palabra paro significa 4 cosas. Este es el punto de acción para esta semana y debe ser el punto de acción para toda tu vida.
La P es para proveyéndoles. Ahora, no solamente económicamente, pero proveyéndoles tu tiempo y tu cuidado. Porque a veces nuestros padres no necesitan la ayuda económica, pero necesitan tu tiempo, tu amor, tu abrazo, tus palabras de agradecimiento. Provéele eso. Segundo, apreciando sus consejos. Toma el tiempo, escríbele: papá, a lo mejor, o mamá, nunca te he dicho cuánto aprecio cuando me aconsejas. ¿Sabe lo que yo hice en una ocasión? Yo le compré un libro, un diario a mi papá y a mi mamá. Y le pedí: papá y mamá, yo quiero que por favor ustedes, Dios le ha dado sabiduría, y busqué versículos bíblicos que hablan de la sabiduría de los padres. Y yo quiero que antes de ustedes partir de esta tierra, ustedes me escriban consejos que yo pueda pasar a la próxima generación. ¿Sabe qué yo estaba haciendo? Apreciando, valorando los consejos de ellos. Y para mí eso es un tesoro grande. Ahora, lo importante es que apreciamos lo que ellos nos enseñan. Tercero, respetando su posición. Hay algunos en este lugar que tienen que lidiar con eso, porque no respeta la posición del padre y la madre porque los han herido. Ask God to help you forgive them. Pídele a Dios que te ayude a perdonarlos y honralos, respétalos. Y por último, obedeciendo no solamente a los padres, pero obedeciendo al Señor Jesucristo. ¿Sabía algo que mi papá me decía constantemente? Hijo, sobre todas las cosas, amas a Dios con todo tu corazón. Honra a Dios sobre todas las cosas. Ámalo sobre todas las cosas. Obedécelo sobre todas las cosas. Cuando tú vives de acuerdo a los principios, los valores de Dios, tú estás honrando también a aquellos que transmitieron la fe en ti. Ponte de pie en esta tarde. Padre, te doy gracias, porque en este día, Padre, tú nos has enseñado la verdad del arte de amar a los padres. Es un arte, Padre mío, porque tenemos que desarrollarlo. Nadie nos ha enseñado cómo amar a nuestros padres, Señor. Hemos tenido que aprender a veces de manera difícil, pero gracias, Padre, por tu palabra. Porque en tu palabra tú nos alumbras el camino, nos muestras, Padre mío, los principios necesarios para nosotros amar a nuestros padres, para honrarles sobre todas las cosas. Y yo te pido, Padre eterno, que cualquier persona que está en este lugar, que ha tenido dificultad de alguna manera, Padre, honrando, amando, cuidando, proveyendo, respetando, apreciando a sus padres, yo te pido que tú les ayudes. Yo clamo a ti para que tu Espíritu produzca en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Derrumba, Padre mío, toda pared de distanciamiento entre ellos y sus padres, Padre mío. Tu palabra dice que en los últimos días tú vas a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y ese es mi clamor, Padre, que a través de esta palabra poderosa, a través de esta verdad, Dios mío, los padres sean acercados a sus hijos y sus hijos aprendan a amar correctamente a sus padres. Te pido, Padre eterno, que sea tu Espíritu cortando, Padre mío, deshaciendo, desligando, Padre mío, todo aquello que nos impide avanzar en el arte de amar a nuestros padres. Toda herida, Padre mío, todo abuso físico, emocional o sexual, te pido, Padre, que tú derrame la unción de tu Espíritu, esa unción que rompe todo yugo ahora, Padre, y tú traigas libertad a esos corazones heridos y quebrantados. Y que este sea el día, Padre mío, que ellos comienzan a honrar sobre todas las cosas, amar sobre todas las cosas a su Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Así, con sus rostros inclinados, clamando al Señor, quiero saber si hay alguien en la casa que quiere dar el paso más importante de honrar al Padre de los padres, al Padre celestial. Él te amó tanto como Padre que envió a su Hijo unigénito para morir por tus pecados. A lo mejor tú no tuviste un padre en la tierra que te amó, que te cuidó. Dios quiere mostrarte su amor. Dios quiere enseñarte la verdad del amor incomparable que dimos la semana pasada. Quiere hacerlo real en tu vida. Habrá alguien que dice: pastor, yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Yo necesito tener la cobertura de un Padre real que me ame tal y como yo necesito ser amado el Padre. Hay una sola forma de llegar a recibir el amor del Padre,
y es a través del camino que es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre para recibir su amor si no es por Él. Habrá alguien que dice, yo quiero, pastor, levanta tu mano bien en alto. Este es el día que Dios ha hecho para darte un nuevo comienzo, para que venga bajo la cobertura del Padre de celestial, el Padre que sabe amar incondicionalmente. Si estás aquí, levanta tu mano bien en alto. Quiero hacer un segundo llamado a la iglesia, escúchame. Hay algunos que tienen que tomar una acción determinante. Hay algunos que tienen que hacer un pacto real con Dios para que puedan comenzar a actuar diferente. There's some of the young men and women in here, youth, who have to make a determination. Some of you may have to go back to mom and dad, say, Father, mom and dad, please forgive me. I have not loved you like the word of God is telling me to love you. I have not obeyed you, honored you, appreciated you, but today I want to start something new. I want to start honoring you. If that's you, youth, I want you to come to this altar. Do not be ashamed. The God of love is here to receive you. The God of love is here to actually help you honor and love your parents. So as you come to the altar, we want to pray for you. So dice alguien que necesita la oración, que ha tenido dificultad honrando, amando a su padre y a su madre, queremos orar contigo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La palabra declara que a través de Cristo somos más que vencedores y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que si tú necesitas la fortaleza, ven a este altar y oraremos por ti para que tú puedas comenzar a honrar y amar a tu Padre sobre todas las cosas. Mientras adoramos al Señor, el altar está abierto para cualquier persona que necesite la oración. Santo.